Julio Jaramillo, conocido como el Ruiseñor de América. Nació en Guayaquil, Ecuador, el 1 de octubre de 1935. Su nombre completo: Julio Alfredo Jaramillo Laurido. Sus padres eran Juan Pantaleón Jaramillo Erazo y Apolonia Laurido Cáceres. Sus padres emigraron a Guayaquil de un pueblo llamado Machachi. Con tan solo 5 años su papá falleció en un accidente de carro. A la edad de los 17 años él comenzó a trabajar en una estación de radio. La radio se llamaba en ese entonces El Cóndor. Él formó un trío con 2 amigos de él. Se lo conocía porque tenía una voz suave y cálido. Esto hizo que él se convierta en uno de intérprete más conocido de América. Al principio de los años de 1950, Julio realiza sus primeras presentaciones en Radio Cóndor, Radio El Progreso, Radio América, Radio Ortiz, El Triunfo y en algunos lugares de su país. En uno de estos programas él conoce a su primer representador artístico, Julio Morante. Después de unos años fue buscado por un grupo llamado El Trío Los Soberanos para grabar una marcha política de un candidato a la presidencia de Ecuador. En 1956 graba la canción que lo llevó a la fama, Fatalidad, una de mis canciones favoritas. En 1957, salió con un tema escrito por un puertorriqueño, Benito de Jesús, la canción que se llama Nuestro Juramento. Esta canción rompió récords de venta. La disquera Onyx estuvo a cargo de la producción y lanzamiento. Sus conciertos siempre se llenaban. Julio Jaramillo siempre tocaba con un guitarrista llamado Rosalino Quintelo. En 1958, gerente de venta. Guillermo Burcle de la cadena Sello Perlas llegó a Ecuador y se llevó a Julio Jaramillo para México. Esta acción supera las preferencias que público tenía con Olimpo Cárdenas, ya que para esa época ya era un artista bien famoso. En enero de 1959 las revistas mexicanas anuncian la pronta llegada del cantante, que tiene en primer lugar el tema Nuestro Juramento, la otra canción que le arrebató a Olimpo Cárdenas. En ese entonces Julio Jaramillo tenía muchos contratos que cumplir y especialmente en México, pero sus proyectos y planes tuvieron que ser cancelados. Cuando al regresar de una gira es detenido por las Fuerzas Armadas de Ecuador para que cumpla el servicio militar, al encontrarse en calidad de remiso. La prensa mexicana informó que se hacían las gestiones para que pudiese llegar y para que un delegado hablara con el presidente de su país, y éste le permitiese cumplir con los contratos. Pero esto no se logró. Cuando Julio Jaramillo terminó el servicio militar, parte al exterior. En Uruguay le dieron un recibimiento enorme y fue nombrado Mr. Juramento. Luego recorre Centroamérica, y en marzo de 1960 vuelve a Uruguay y se presenta en el Palacio Peñarol, antes de ir a México. Julio Jaramillo hizo su primera actuación en el Teatro Blanquita el 1 de octubre de 1960, pero su debut solo se realizó por 6 días. En México, muchos fanáticos los esperaban con ansiedad, no obstante, algunos incumplimientos de contratos y también fue muy criticado por su vida personal por parte de los empresarios. Incluso la poderosa Asociación Nacional de Actores de México le pone reparos, pues su nombre aparece como bandera en las carteleras del Teatro Blanquita. Julio Jaramillo tuvo mucha fama en Estados Unidos y se presentó en Nueva York, en el Teatro Puerto Rico del Bronx, alternando con Pedro Vargas. El 19 de mayo de 1961 Billboard anuncia la canción Die Mexicanita, con letra y música de Julio Jaramillo y arreglos de Chucho Rodríguez, ocupa el primer lugar. Pero a la vez que sus logros artísticos iban subiendo, su fama con las damas y la bohemia le costó mucho dinero. Julio Jaramillo no tenía estabilidad por su desordenada vida sentimental que lo obliga a moverse por diferentes países. En Venezuela lo llamaron el Ruiseñor de América, fue llamado así por su versatilidad vocal, logra dominar muchos géneros musicales. Julio Jaramillo llevaba a su patria presente, por eso nunca dejó de cantar los ritmos tradicionales de su patria, pasillos, pasacalles, sanjuanitos, y otros como valses, polcas, cuecas, rancheras, guajiras, cumbias, gaitas, guarachas, porros, vallenatos, pasodobles, tonadas, faxis, joropos, baladas o cha-cha-chas. Él le gustaba mucho el tango de Argentina, por ese afecto que le tiene al tango, crea un nuevo género, el tangolero, tango llevado al bolero, siendo este el género donde más brilló su voz. Él recibió muchos discos de oro por sus ventas en México, Venezuela y Ecuador. También participó en una película muy famosa mexicana, Fiebre de Juventud de Alfonso Corona. A pesar de que no podía entrar a México, siguió ocupando las listas de popularidad con los temas Rondando tu esquina en 1966 y El infierno en 1967. Sus temas como Niégalo todo,
5 centavitos y Mi muchachita, creados en Venezuela, fueron muy populares. Por esta misma época graba dúos con Olimpo Cárdenas, Daniel Santos y Alcia Costa. Ya por el año 1968 se ausenta de su país por 8 años, luego de una presentación en Radio Cristal de Guayaquil. En Venezuela, en 1970, graba canciones del folclor venezolano y logra ser el mayor vendedor de discos de ese país, lo nombraron el Pégalo Todo. En 1974 México le abrió las puertas después que saliera con el tema La Luz, del puertorriqueño Alfonso Vélez. Tal canción se convirtió en un éxito internacional. En ese mismo año cumple actuaciones en diferentes escenarios, como el programa Siempre en Domingo, de Raúl Velasco, y en Estudio Rally, que presenta Pedro Vargas. Pero, de nuevo, sus conflictos personales no lo dejaron que pudieran seguir en México. Cuando residenciaba en Colombia en 1976, es visitado por los directivos de los almacenes de música ecuatorianos J.D. Feraud Guzmán, para invitarlo a la celebración del 60 aniversario de Fediscos, la casa que lo vio nacer. Él acepta y regresa a Guayaquil el 23 de julio luego de casi 8 años de no haber estado en su país. Los motivos que lo alejaron de su patria quedan diluidos ante el enorme recibimiento que le da su pueblo. En 1976 se casa por segunda vez con la licenciada Nancy Arroyo, su última esposa. El 8 de febrero de 1978, luego de ser operado a la vesícula, fallece de un paro cardíaco en la ciudad que lo vio nacer, Guayaquil, a los 42 años. Se casó 2 veces legalmente y muchas otras de forma ilegal, dejando 27 hijos en numerosos compromisos. A pesar de haber solicitado en vida que no se le realizaran homenajes al fallecer. Calles, avenidas, parques, colegios y un museo en Ecuador llevan su nombre, estatuas, libros, películas, series de televisión y documentales se hicieron después de su muerte. La fecha de su nacimiento fue declarada Día de la Música Nacional.